Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 9, versículos 1 y 2. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13b, 13. Padre bueno y misericordioso, en esta mañana estamos ante el trono de tu gracia para ofrecerte este culto de adoración y que llegue a ti como olor fragante, y darte gracias por permitirnos a este grupo de hijos tuyos reunirnos a través de estos medios digitales. Te pido, mi Dios, que te agrade de este culto y que abras nuestros corazones y entendimientos para adorarte a través de los cánticos, la lectura de tu palabra y la meditación que tendremos el día de hoy a través de tu siervo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté. La lectura bíblica la encontramos en Salmos capítulo 6, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Amén. Se cubre
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118:1. En este día tan especial, alabamos tu nombre, oh gran Dios, y te damos gracias por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas, desde el despertar hasta el ocaso. Te ruego, Señor, por sabiduría e inteligencia para tu pueblo, para que en esta mañana comprendamos, por medio de tu palabra expuesta, cuál es tu voluntad para nuestras vidas y podamos ponerla en práctica. Ilumina nuestras mentes y apacienta nuestros corazones. Sé con cada una de las personas que hoy participarán en este culto. Limpia nuestros corazones y que todo lo que hagamos sea siempre para alabarte y darte toda la honra y gloria solo a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algunos años estaba platicando con un amigo pastor. A veces me comunico con algunos amigos pastores para saber cómo están, cómo está su familia y platicar de algunas experiencias ministeriales que puedan ayudarnos a poder entender mejor nuestro ministerio y apoyarnos y colaborar unos con otros para nuestra santificación y nuestra madurez personal y ministerial. Entonces, hace algunos años estaba platicando con un amigo pastor y hablábamos de los desafíos del ministerio y situaciones que pasan en la vida de la iglesia, y él me platicaba de un caso que le había sucedido hacía algunos años atrás en alguna iglesia que él había pastoreado anteriormente. Este caso se trató de un muchacho, era un muchacho de 17, 18 años aproximadamente. Si pudiésemos ponerle a este muchacho un título, podríamos decir que este muchacho era algo así como la estrella de la iglesia donde pastoreaba este pastor. Un muchacho que asistía desde niño a la iglesia, toda su familia iba a la misma iglesia, por supuesto, papá, mamá, hermanos, primos, toda la familia. Y este muchacho colaboraba con el ministerio de una manera bastante comprometida. Él ayudaba dando clase a los niños. Él ayudaba liderando a los jóvenes, y por si fuera poco, él también apoyaba en el ministerio musical porque él tocaba un instrumento. Y por si fuera poco, en ocasiones apoyaba a los diáconos y apoyaba a algún otro ministerio que necesitara en la iglesia de su apoyo. Así que era un muchacho que se movía en todos los ministerios, era un muchacho muy dinámico, era un muchacho muy proactivo y con muy buen testimonio. Algo así como el joven que toda madre quiere para su hija, ¿no? Muchacho cristiano. Este muchacho tenía a su novia dentro de la iglesia y ya tenían algunos pocos años, pero ya tenían años de ser novios. Bueno, pues resulta que al tiempo surgió la realidad de que estos muchachos durante algún tiempo estuvieron secretamente teniendo relaciones íntimas. Este muchacho tenía relaciones íntimas con esta joven que era su novia. Al darse en la iglesia este rumor de que ellos tenían relaciones sexuales, relaciones íntimas, pues inmediatamente el pastor les mandó llamar, porque al final, como dice Lucas capítulo 8, versículo 17, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Y así sucedió con estos muchachos. El consistorio se enteró y entonces los mandó llamar para saber realmente qué es lo que estaba sucediendo y no fiarse, digamos, de chismes que estaban corriendo en la iglesia, sino escuchar directamente de este joven si realmente estos rumores eran verdaderos o eran falsos. Entonces, él asistió con su novia a esta reunión consistorial. El consistorio recibió a esta pareja. Y bueno, cuando se le hizo la pregunta a la pareja, pues está sucediendo esto, hay este rumor en la iglesia y queremos saber para ver la manera en que nosotros pudiésemos apoyarles. La joven, la mujer, agachó la cabeza, comenzó a llorar. Estaba muy avergonzada por lo que estaba sucediendo en su vida personal
y confesó que efectivamente, ella fue la que confesó que efectivamente ellos estaban teniendo relaciones íntimas. Obviamente no se habían casado, como jóvenes de la iglesia estaban en esta situación. Pero no solo eso, ella les dijo que estaba embarazada y que ni siquiera sus padres lo sabían. Este joven, líder estrella de la iglesia, se concretó a decirle al consistorio que ya se iban a casar, que era cuestión de algunas semanas y que no había por qué hacer tanto escándalo. Y se mostró en esta reunión de consistorio con el cuerpo de gobierno de la iglesia, se mostró reacio, agresivo y bastante molesto. La realidad es que este joven no estaba mostrando el arrepentimiento que al menos su novia sí estaba mostrando. Él, la verdad, estaba muy reacio. Este líder estrella estaba comportándose de manera contraria a cómo se estaba comportando su novia, una muchacha con un corazón dócil y dispuesta a recibir la corrección y la dirección y el pastoreo de su consistorio. El consistorio les dijo a los dos que querían platicar la situación que pues estaba sucediendo en la vida de ellos y ver la mejor manera de poder ministrarles, por lo que les dijeron, pues espérenos algunos días, vamos a platicarlo entre nosotros para saber cuál es la mejor decisión para ustedes y ver de qué manera les podemos apoyar de la mejor manera. Estos jóvenes salieron y la verdad este joven estrella de la iglesia pues estaba muy disgustado, bastante enojado. Pasaron algunos días y el consistorio mandó llamar a esta pareja. La pareja regresó y se les ofreció apoyo pastoral, se les ofreció continuar tomando la comunión. Ellos eran miembros de la iglesia, pero al joven se le dijo que temporalmente, durante algunos meses, él tendría que dejar los ministerios en los que estaba sirviendo como líder en esos ministerios, que ellos podrían continuar teniendo esa dinámica de miembros de la iglesia, sirviendo de manera discreta en la iglesia por su propia protección, pero que no podía continuar con el liderazgo. No puedes continuar con el liderazgo porque pues obviamente has estado pecando secretamente aquí en la vida de la iglesia. Sin embargo, la verdad, el consistorio, por lo que me refiere este pastor, se portó muy misericordioso, muy compasivo y manifestó la gracia de Dios hacia esas personas. Bueno, estaban hablando los ancianos y dice mi amigo pastor, este joven se llenó de coraje, de rabia, mostrando un enojo exorbitante y pues él, sin decir más, ni con permiso, sin ser despedido por el consistorio, estaban hablando apenas de las medidas que iban a tomar para con él. Y entonces se levantó fúrico y se salió de la reunión del consistorio. La muchacha se quedó, la muchacha agachó la cabeza, tuvo un corazón dócil y ella dijo, todo lo que ustedes digan, eso voy a hacer, dijo esta muchacha, porque entiendo que esto viene de parte de Dios. Y ella se sintió agradecida con este cuerpo pastoral, con este cuerpo consistorial. Bueno, al final el joven se enfureció tanto con el consistorio, que guardó tanto resentimiento hacia esa iglesia, que él decidió jamás volver a regresar a esa iglesia. No quiso regresar nunca a esa iglesia. Pero lo interesante es que no solo él, los papás, los hermanos, la gente, la familia de este joven, prácticamente todos se fueron y dijeron que era injusto la forma en que habían maltratado a este muchacho, tan solo por aplicarle la disciplina bíblica en el caso de pecado en que él había caído, que él estaba cometiendo. Este pastor me decía, fíjate que al paso del tiempo me da mucha tristeza ver a este muchacho. Es un muchacho acabado, es un muchacho con muchos problemas, es un muchacho lleno de amargura, no está yendo a ninguna otra iglesia. El matrimonio, ellos ya tenían 2 hijos, el matrimonio de este chico era un matrimonio conflictivo, problemático con esta joven. La joven estaba sufriendo mucho.
Así que de ser un líder con gran influencia en la iglesia, terminó siendo un hombre resentido, apartado de la fe, comportándose como cualquier incrédulo. Y la verdad, eso es increíble, un muchacho tan dinámico, diligente, con tantos ministerios en la iglesia, pero no pudo soportar la disciplina que le marcó justamente la iglesia, sabiamente la iglesia, con gracia, por el pecado que él había cometido sexual en el caso de su noviazgo. Hermanos, históricamente, una iglesia sana tiene 3 marcas que son distintivas a esa iglesia. La primera de estas marcas es la predicación cristocéntrica de la palabra de Dios. Se suele decir la predicación sana, saludable de la Biblia, y obviamente no puede haber una predicación saludable de la Biblia alejada de Cristo. Una predicación cristocéntrica, donde Cristo es el centro y la gloria de Cristo es el mensaje cotidiano para la iglesia, es una de las marcas emblemáticas de una iglesia sana, de una iglesia saludable, de una verdadera iglesia. Esta es una marca. Hay una marca más que es la administración sistemática, ordinaria, constante de los sacramentos, obviamente en tiempos ordinarios. Ahorita estamos en tiempos extraordinarios y es imposible poder llevar a cabo este sacramento, pero en tiempos ordinarios se debe administrar los sacramentos de manera ordinaria, sistemática, a la iglesia, y esta es una marca distintiva. Una iglesia que durante mucho tiempo abandona los sacramentos tendría que preguntarse si realmente es una iglesia, y obviamente no es una iglesia. En caso de que lo sea, no es una iglesia sana. Pero otra de las marcas, la tercera marca de la iglesia, es la administración, digo yo, valiente y sabia de la disciplina eclesiástica. Hay que ser valientes para administrar la disciplina dentro de la iglesia. Es una cuestión de orden. Es como si un padre de familia dejara que sus hijos hicieran lo que quisieran, y que el hijo llegara a las 7 de la mañana, y que el hijo llevara un día a una mujer y otro de otra mujer, y se la llevara a su cuarto y fumaba marihuana, o sea, dentro de la misma casa. Y uno diría, bueno, ¿qué es esto? Es un manicomio. Un hogar debe tener una pauta de orden, y el padre es el que debe procurar ese orden en el hogar, y tiene que haber disciplina a los hijos que no quieren perseverar en ese orden. Lo mismo sucede en la iglesia. Pero la disciplina, hermanos, no solamente es un ejercicio meramente institucional, sino también Dios en ocasiones disciplina nuestras vidas, permitiéndonos pasar por momentos de aflicción, de tribulación, por momentos de prueba, cuando nosotros estamos endureciendo nuestro corazón y no estamos perseverando en los caminos del Señor. Y Dios, que es un Padre amoroso y fiel, está al pendiente de nosotros, y cuando Él ve que nosotros estamos descarriándonos, lo que dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, no seas como la mula sin entendimiento. Y entonces el Señor nos toma cariñosamente, pero también nos pone su mano encima disciplinaria, para que entonces pasemos por momentos de prueba y reconozcamos que estamos alejándonos del Señor. Pero déjenme decirles algo. Una de las características, o una de las funciones de la disciplina, es revelar qué hay en el corazón de la persona que recibe esa disciplina. Cada uno de nosotros respondemos de maneras distintas a la disciplina, como un padre con un hijo. A veces el padre regaña al hijo y el hijo agacha la cabeza y dice, papá, tienes razón. Eso es un muchacho dócil. Pero cuando un padre le dice, hijo, mira, lo que estás haciendo está mal, dice, no, estoy mal. Entonces inmediatamente saca lo que hay en su corazón: rebeldía contra el padre, ¿no? Rebeldía contra la autoridad. Bueno, el verdadero hijo de Dios acepta gustosamente la disciplina del Señor, la atesora en su corazón, porque sabe que es bendecido a través de ella, sabe que Dios está cuidando de su vida. El verdadero hijo de Dios, tarde o temprano, aunque de momento a lo mejor no la recibe, pero tarde o temprano agacha la cabeza cuando Dios le dispensa pruebas como consecuencia de su pecado, reconociendo que Dios es bueno,
Y es por su gracia, por su bendita gracia, hermanos, por su misericordia, por su amor que nos dispensa esa disciplina para que nosotros entendamos que estamos yendo por un camino equivocado. No siempre la disciplina tiene que ver con un pecado en nuestras vidas. Pero cuando nuestra conciencia nos acusa y paralelamente viene la disciplina del Señor, podemos intuir que nuestro sufrimiento se debe a nuestro pecado, es consecuencia de nuestro pecado y que Dios nos está disciplinando para nuestro bien. De hecho, vean lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice, acepten ustedes la corrección. Acepten ustedes la corrección, que es señal de que Dios los trata como a hijos. ¿Hay, en efecto, algún padre que no corrija a su hijo? Es decir, cuando somos disciplinados por el Señor y cuando Dios dispensa su disciplina a través, institucionalmente, a través de la iglesia, cuando nosotros hemos pecado contra Él. Hermanos, aunque tal vez no sea dispensada de una manera, digamos, misericordiosa o con gracia de parte de nuestras autoridades, sin embargo, detrás de todo está Dios, está el amor de Dios. Si no fuéramos sus hijos, Él nos dejaría perdernos, pero como somos sus hijos, Él nos disciplina porque nos ama, y el Padre al hijo que ama, lo disciplina porque no quiere que se pierda. Así que la disciplina del Señor es una expresión de gracia para la persona que se está desviando del camino recto, que está siendo cegado por el pecado, que se está endureciendo en su corazón. Dios es bueno y no permite que nos perdamos. A través de ella trata con el más grande problema que nosotros tenemos como seres humanos, que es el pecado, y a la vez promueve en nosotros aquello de lo cual carecemos. Y esto se llama santidad. Dios no está comprometido para que nosotros seamos felices a cualquier precio, pero sí está comprometido a que nosotros seamos santos, a que nosotros crezcamos en santidad y nos vayamos pareciendo cada vez más a su Hijo Jesucristo. A eso sí está comprometido el Señor. Ahora, el salmo a considerar el día de hoy es el Salmo 6. Y parece que lo que estoy diciendo no tiene relación con el Salmo 6, pero van a ver ustedes que tiene y bastante relación. El Salmo 6 nos habla de un hombre que estaba sufriendo por causa de su pecado. El salmista, pues era David. El Salmo 6 nos habla de un hombre que estaba experimentando la disciplina del Señor. Y el punto focal de este mensaje y lo que quiero que no perdamos de vista es que veamos cómo reacciona un hijo de Dios cuando es disciplinado. Y esto nos ayuda a entender cómo nosotros debemos de responder a Dios cuando nosotros somos disciplinados. David responde de una manera sorprendente a la disciplina del Señor, y a través de su respuesta deja ver con claridad lo que había en su corazón. Un hombre temeroso de Dios, un hombre pecador, un hombre que fue disciplinado por Dios por causa de su pecado, pero un hombre piadoso que aún en medio de la disciplina muestra cómo se debe reflejar la piedad, el amor de Dios, el temor de Dios, aún en medio de la disciplina. Salmo 6, versículo 1 dice, el salmista dice, Señor, no me reprendas airado, no me castigues con furia. Interesante que el salmista no le dice al Señor que no lo reprenda o que no lo castigue. Él está consciente que él merece ese castigo, que él no ha hecho lo correcto en esa situación, y de eso trata el Salmo 6. Él está consciente que la disciplina del Señor es una bendición, la reprensión de Dios es una bendición. No está solicitando que el Señor no lo reprenda, sino le está pidiendo que no lo reprenda con ira y con furia.
es como si él dijera: Señor, estoy plenamente consciente y sé que merezco la reprensión, la disciplina, la corrección, pero reconozco que soy débil y no podría soportar más allá de lo que ya está sucediendo de hecho en mi vida. No dejes caer tu mano demasiado pesada sobre mí, porque no lo voy a poder resistir. Sé que merezco la disciplina, sé que merezco la reprensión. Está bien, eres justo en lo que haces, pero no con furia, Señor, no con ira, porque mira lo que estoy batallando, mira lo que estoy sufriendo. Y es que realmente él estaba experimentando mucho sufrimiento físico, pero también mucho sufrimiento espiritual. Salmo 6:2. Señor, ten misericordia de mí que estoy enfermo. Sáname, pues mis huesos se estremecen. Fíjense nada más, aquí tenemos una expresión metafórica. O sea, de una manera metafórica el salmista nos está diciendo cómo se sentía físicamente, y es como si su masa esquelética, su masa ósea, temblara por dentro de él, se moviera sin control. Él estaba físicamente enfermo y de esta manera metafórica muestra el sufrimiento que él estaba experimentando físicamente hablando. Pero espiritualmente, tal vez se sentía peor de lo que se sentía físicamente. Salmo 6:3, primera parte. Dice el salmista: estoy profundamente abatido, Señor. Salmo 6, 6 y 7. Estoy cansado de llorar. Cada noche baño en lágrimas mi cama, con mi llanto inundo mi lecho. Mis ojos se consumen del dolor, envejecen de tanta tristeza. Fíjense, la palabra que se traduce como abatido en el versículo 3 significa estar agitado. Esta palabra significa algo así como un temblor hacia adentro. Es decir, lo que estaba experimentando el salmista podríamos decir que era una implosión. Nosotros en ocasiones explotamos, ¿no? Es una acción de adentro hacia afuera. Explotamos de ira cuando las cosas no salen como queremos, o explotamos de extrañamiento cuando estamos pasando por aflicción. Y entonces a veces nos irritamos con alguna persona y explotamos contra esa persona. Normalmente ese movimiento se da de adentro hacia afuera, es una explosión, ¿no? El prefijo lo dice ex, de dentro hacia afuera. Pero en este caso era una implosión, es decir, era una implosión de emociones de dentro hacia más adentro, hacia lo profundo del corazón del salmista. Como un olla express, que se habían conjugado algunas emociones dentro del corazón del salmista, y como un olla express, como si estuviera a punto de explotar dentro de él. Esto significa que no era una persona que en ese momento se estaba quejando con los demás de lo que le estaba sucediendo. Él estaba asumiendo solo el sufrimiento que estaba experimentando y obviamente compartiéndoselo al Señor. Versículos 6 y 7 nos dice que de la manera que estaba procesando su aflicción era a través de las lágrimas. Esto significa, hermanos, para aquellos que tenemos una formación latinoamericana machista, que los hombres sí pueden llorar. Nuestro Señor Jesucristo lloró. El salmista dice: lloro de tal forma, y de hecho él está mencionando una figura retórica llamada hipérbole. Es una exageración para mostrar la dimensión en este caso del sufrimiento que él estaba pasando. Y dice: yo estoy llore y llore y llore y llore tanto que mis ojos están envejeciendo de tanto llorar. Pero no solo eso, sino que todo mi lecho, todo mi cuarto, mi cama está inundado de lágrimas. Obviamente esto es una exageración, eso es imposible. Pero con este superlativo, con esta hipérbole, quiere decirnos, está magnificando la experiencia y tratando de transmitirnos a nosotros lo que él estaba viviendo.
Espiritualmente, emocionalmente, él estaba pasando por un mal momento. Este cuadro era un cuadro de profunda aflicción del alma. Cuando se siente desfallecer, cuando siente que ya no puede más, cuando el corazón se duele y parece que se derrite dentro de uno mismo. Físicamente, enfermo. Dice, mis huesos, se estremecen mis huesos por dentro, físicamente enfermo. Espiritualmente abatido. Podríamos decir, en el caso del salmista, peor, imposible. Ahora, ¿qué estaba sucediendo exactamente en la vida de este hombre que lo tenía sumido en la aflicción? Hermanos, él estaba experimentando consecuencias de su pecado. Este es un principio muy importante que aprendemos en la Biblia. Dios perdona nuestros pecados, pero muchas veces nosotros queremos no enfrentar las consecuencias y queremos que Dios quite también las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces tenemos que enfrentar las consecuencias, ni hablar. Entonces Dios perdona el pecado de este hombre, pero las consecuencias las tiene que asumir. ¿Cuál es el contexto? Miren, este hombre, si ustedes recuerdan, había adulterado con una mujer llamada Betsabé. Y este hombre, este varón de Dios, este rey de Israel, pastor y padre de la nación israelita, David, que debía ser un guía espiritual para las personas, un pastor, este hombre, para tratar de esconder su pecado, ustedes recuerdan que básicamente mandó matar al esposo de Betsabé, porque pues, al final Betsabé estaba embarazada de esa aventura adúltera que tuvo con el rey David. O sea, David lo que hizo fue levantar la alfombra, tratar de meter toda su porquería abajo de la alfombra y volverla y poner encima de toda esa porquería, de toda esa basura, nuevamente la alfombra, como si nada hubiera pasado. Y él pensó, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Al final, este hombre es exhortado duramente por un profeta que le dijo lo siguiente, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Este profeta le dice, por eso, por esta razón, por esto que hiciste, obviamente el pecado está perdonado, pero aquí están las consecuencias. La espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Y así como le dijo el profeta, la espada nunca se apartará de tu casa, efectivamente así sucedió. Absalón, su hijo, planeó el derrocamiento de su padre, que era rey sobre Israel. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo estuvo a las puertas de la ciudad haciendo proselitismo para caerle bien a la gente, haciéndole promesas de campaña a la gente para que las personas estuvieran contentas con él y lo vieran como alguien viable para tomar el lugar de su padre David? 4 años. En las puertas de la ciudad, donde se hacía negocio, donde se hacía comercio, donde se hacía justicia. Las puertas de la ciudad eran el lugar más importante de la ciudad, básicamente. Y él estuvo 4 años ahí, haciendo proselitismo político con las personas. Pasados estos 4 años, Absalón se autoproclama rey, y David, dándose cuenta de la situación y que las personas estaban siguiendo a Absalón, les dijo a algunas pocas personas que estaban alrededor de él, no tiene caso que sigamos aquí porque Absalón viene por todo y él no solamente quiere ser rey sobre Israel, él está dispuesto a matarme, a mí que soy su padre. Así que David estuvo huyendo de Absalón. ¿Saben ustedes cuánto tiempo? 1 año. 1 año anduvo ahí entre las cuevas, en el desierto, en un lugar, en otro lugar, tratando de esconderse de su hijo Absalón. Y este Salmo 6 se encuadra dentro de esa etapa. Es en esa etapa de persecución,
presiones, zozobra, incertidumbre, angustia, enfermedades que él escribe este salmo. Pero esta etapa fue una donde la mano de Dios vino sobre David disciplinándolo. Y saben una cosa, él así lo entendió. Él sabía que esta era la disciplina del Señor. Pero nuevamente no perdamos el foco. ¿Cómo responde David a esta disciplina? O sea, Dios lo estaba castigando por causa de su pecado. Algo que el profeta le había dicho con toda claridad que sucedería. Y como decía, Dios por supuesto perdona en su gracia, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia y perdona el pecado de David, pero las consecuencias eran inevitables y parte de las consecuencias era que en la familia no se apartaría la espada, y Dios utiliza precisamente este medio para hacerle saber a David la reprensión en contra de él para que su corazón no se siguiera endureciendo. Este tiempo fue un tiempo de reprensión, fue un tiempo de disciplina, de estar a la mala en la escuela de Dios, aprendiendo la humildad, aprendiendo la santidad, aprendiendo el temor de Dios, aprendiendo a ser dócil en estas circunstancias. El versículo 1 habla de reprensión. Y hermanos, reprender significa corregir, castigar. No en el sentido punitivo, sino en el sentido correctivo, castigar, redarguir. Esta palabra involucra un juicio de valores de parte de Dios, reprobando enfáticamente las acciones pecaminosas y desafiantes de David hacia la autoridad de Dios. Esta prueba disciplinaria de Dios hacia David tenía la finalidad de manifestar el amor y la gracia de Dios hacia un hijo pecador y necesitado de transformación. Pero el versículo 1 también habla de castigo y tiene la misma idea. Pero hermanos, lo interesante y el punto vital de este mensaje es que en este proceso disciplinario de parte de Dios hacia David, es importante observar la respuesta de un hombre temeroso de Dios a la reprensión de Dios. Una reprensión que lo estaba humillando. Dios lo había metido en el horno de fuego de las aflicciones. Y él, sintiendo que ya no podía más, declara en el Salmo 6, 3 y 4. Señor, todo mi ser se halla alterado. Vean ustedes esta pregunta, hermanos. ¿Hasta cuándo me responderás? Oh Señor, hazme caso, ponme a salvo por causa de tu misericordia, sálvame. Vean qué maravillosa expresión de temor de Dios. Él apela a la misericordia de Dios. Él ora a Dios, no deja de orar a Dios. Él no se aparta enojado de Dios diciendo: lo que tú estás haciendo, Dios, es injusto en mi vida. Yo tantas cosas buenas que he hecho. Yo he sido un buen rey en términos generales. ¿Por qué me tratas de esta manera? Si mira, tantas veces yo he guiado al pueblo a la adoración a tu nombre. No es justo. No, Él confía. Él clama. Él pide salvación en esta situación. ¿No recrimina? No juzga a Dios, no se inconforma, no desafía a Dios, no cuestiona al Señor. Él sabe que la misma mano que lo estaba humillando era la misma mano que lo podía rescatar del horno del fuego donde él mismo lo había metido. Este hombre, hermanos, muestra un corazón humilde, dependiente y dócil. Amados hermanos, en los momentos de disciplina, este hombre sigue amando a Dios.
Todas estas cosas, entre otras que se escribieron en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, es para nuestra enseñanza, es para nuestra exhortación, para que seamos reprendidos a través de ellas. ¿Cómo solemos nosotros responder a la disciplina del Señor? En el caso de este joven estrella del que les platiqué en la introducción, él no aceptó la disciplina. Él salió fúrico del cuerpo de pastores y no aceptó la disciplina y se fue de la iglesia. En David vemos una actitud totalmente diferente. Él dice: Señor, estoy dentro del horno, pero aún en esta disciplina dentro del horno tú estás conmigo, tú no me abandonas. ¿Cómo respondemos nosotros a la disciplina del Señor? ¿Cuestionamos? ¿Señalamos? ¿Juzgamos a Dios? ¿O le damos gracias en los momentos de aflicción, diciéndole: Señor, no sé exactamente si esto es disciplina, pero aún si no fuera disciplina, son momentos de aflicción y son momentos de aprendizaje. Tú estás transformando mi carácter y mi vida. Gloria a tu nombre, mi corazón es pecaminoso y necesito cada vez más, Señor, que tú transformes mi corazón a través de las circunstancias que tú estás permitiendo en mi vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la disciplina en esos momentos críticos saca a flote de manera natural lo que hay en el corazón? Esta es una de las funciones de la disciplina, revelar realmente quiénes somos, cuánto amamos a Dios, si amamos a Dios por lo que nos da o amamos a Dios por lo que es, un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Totalmente distinto al joven estrella del que les hablé al principio. El salmista se llena de esperanza sabiendo que Dios no lo abandonaría. Él sabía que Dios lo escuchaba y aún, fíjese, él sabía que Dios lo había metido ahí, pero él oraba a ese mismo Dios que lo había metido ahí en esa aflicción y él sabía que lo libraría de las manos de sus enemigos. Salmo 6:10 nos dice: mis enemigos confusos y aterrados huirán. Fíjense que aquí este verbo es un verbo futuro. No dice están huyendo. No habla de una acción que está sucediendo o que ha sucedido en el pasado. No habla de una acción presente, de una acción pretérita o de una acción pasada. Está hablando de una acción futura. O sea, yo estoy seguro que mis enemigos van a huir y estoy seguro que van a huir aterrados y estoy seguro que van a huir confusos, porque sé que al final esta disciplina tiene un término y sé que Dios me va a ayudar a salir adelante de esta disciplina y de esta aflicción. Sé que Dios no me va a abandonar. Él expresa toda su esperanza y la centra en Dios y dice: sé que ellos huirán y quedarán de repente humillados porque Dios está conmigo. Nosotros, hermanos, al igual que David, solemos ser disciplinados por causa de nuestro pecado. Pero no debemos olvidar jamás que dicha disciplina es amorosa, es paternal. Él no permite que pasemos por tiempos de aflicción porque nos quiere desechar. Él, precisamente porque nos ama de la manera en que nos ama, es que Él permite que pasemos por esos momentos de aflicción para que nosotros le amemos más y más y más a Él y dependamos de Él y crezcamos en humildad y santidad. No todo sufrimiento se debe a algún pecado en particular, pero junto con el sufrimiento, cuando la conciencia nos acuse, podemos sospechar que es disciplina del Señor. Al final, todo sufrimiento tiene el mismo objetivo, llámese disciplina o no disciplina. Todos tienen el mismo objetivo, todo sufrimiento tiene el mismo objetivo: hacernos hombres santos, transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la persona y obra de Jesucristo, sintetizada en la palabra evangelio, da sentido a nuestras aflicciones. Nuestras aflicciones no son en vano. Ellas nos ayudan a conocer a Dios como no lo habíamos conocido antes. Estas aflicciones nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos como no habíamos sido capaces de conocernos.
Las aflicciones nos ayudan a valorar la gloria de Jesucristo que da sentido a nuestras aflicciones, al transformar este corazón duro en un corazón dócil que glorifique a nuestro Dios. El salmista pasó por este tiempo de aflicción por causa de la disciplina del Señor en su vida. En el caso del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, pasó por tantos momentos de una aflicción que ningún ser humano ha pasado, porque Él experimentó el infierno mismo por nosotros en la cruz. Pero no fue por una disciplina, por causa del pecado del hombre santo, el verdadero hombre, el hombre perfecto, como nunca ha habido ni habrá en este mundo caído un hombre como Él. Pero Él sufrió por nosotros, para que nosotros nos sepamos acompañados por Dios en momentos de aflicción y para tratar con el más grande problema que tenemos los seres humanos, el pecado. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre por nosotros, para dar sentido a nuestras aflicciones y saber que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y al final, hermanos, al final, la gloria de Jesucristo resplandece en estos momentos de aflicción, porque al final la cruz le da sentido a nuestras aflicciones y en ellas podemos decir: Señor, gracias, porque sé que no es en vano el tiempo de aflicción por el que estoy pasando. ¿No es algo divertido? ¿No es algo que querramos que suceda en nuestras vidas? Pero al igual que las personas que no conocen a Dios, también sufrimos. Pero los cristianos podemos encontrar sentido a nuestras vidas, sentido a nuestro sufrimiento, en esos momentos de aflicción. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque indudablemente es maravilloso sabernos amados, cuidados y protegidos por ti, Señor. Gracias porque en esos momentos podemos reconocer que por la obra de Cristo nuestros sufrimientos tienen sentido, Señor. Gracias por la esperanza que podemos tener, Señor, una esperanza cierta de que algún día todos estos sufrimientos terminarán cuando Cristo venga por segunda vez y sea establecido el reino tuyo, Señor, para siempre en ese estado de gloria bendita. Pero mientras tanto, Señor, en este estado caído, que podamos tener la esperanza cierta de que tú estás con nosotros y que jamás, jamás, jamás por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia nos vas a abandonar. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados y por tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Eres dueño del universo y que
Padrecito, te doy gracias porque nos permites darte, Padre, un poco de todo lo que tú nos das, Padre. Te pido, Padre, que estas ofrendas sean usadas para el crecimiento de la iglesia, Padre, para el crecimiento espiritual de la misma, Padre. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.